Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Nuestro disertante de hoy es Agustín Del Ménico, es licenciado y doctor en Geografía, trabaja con nosotros en el Instituto de Formación Docente, en la carrera de Educación Primaria y en el área de Sociales, ¿no? Tengo el gusto de compartir tarea con Agustín. La charla de hoy nos invita a recorrer a seguir recorriendo de manera virtual todo este espacio en el que estamos trabajando, el ambiente cercano, y para aprovechar y para explorar esta herramienta que tanto nos sirve para enseñar y para aprender el espacio, no lo espacial. Así que, bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Su. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que les guste esta presentación. Es algo sumamente breve y sencillo, pero quiero acercarles un poquito una herramienta que es bastante útil para ustedes para planificar salidas personales como para clases con un recurso didáctico también válido. ¿Sí? La propuesta consiste en tocar una serie de puntos de Bariloche. Tienen que ver con lo histórico, con lo geológico, con riesgos, y hay un montón de cosas que vamos a ver, que vamos también a revisar un poquito algunas herramientas muy útiles de esta aplicación. Esta aplicación se puede usar online y pueden crear una presentación como la que están viendo, que está generada desde el Drive, o bien pueden descargar su aplicación, ya sea en sus computadoras, con múltiples funcionalidades. Si un día quieren, podemos dar otra, y con las herramientas puntuales de uso del programa, o también incluso en sus celulares. Poner esto libre y lo pueden descargar. La idea es empezar con una primera parada que tiene que ver con el casco urbano de Bariloche. Si ustedes ven, ¿sí?, se van a encontrar con un trazado típico de Damero, en algunos casos con calles que corren en función también de los desniveles de terrenos que tenemos. Estamos en una zona montañosa, ¿sí?, propia de la cordillera de los Andes. Si puedo, me voy a ir un segundito a la aplicación descargada, ¿sí?, para que vean, es igual, pero tengo una funcionalidad distinta, que es poder ponerlo en perspectiva para que ustedes lo puedan ver de distintos lugares, ¿sí? En este caso, me voy acercando a Bariloche, ¿sí?, y pueden ver la ciudad en este sentido de este a oeste. Como vemos, si todos pueden verlo, van a ver que tenemos hacia el oeste la cordillera de los Andes. Estamos en una zona que llamamos de subducción, es decir, donde hay choque de placas. Hay una placa continental y una placa oceánica. La placa oceánica choca con la continental y se mete por debajo. Y eso nos da lugar a dos fenómenos sumamente importantes en nuestra región, que son la sismicidad. Cada tanto escuchamos que hay algún sismo, un terremoto, ¿sí?, y también que hay un arco volcánico asociado, ¿sí? Eso lo sabemos muy bien en 2011, en 2015, pero también hubo erupciones, ¿sí?, anteriores, y son muy, muy recurrentes. Hacia este sector, hacia el oeste, lo que vamos a encontrarnos con una formación geológica que se llama basamento cristalino, que está formada por rocas muy, muy duras. La zona ya de la ciudad de Bariloche está sobre otra formación geológica, que es la formación Ventana, ¿sí?, y formación Ñiriguau más hacia el este. Están formadas por distintos tipos de rocas, pero lo importante es que estas formaciones están separadas por fallas geológicas, ¿sí? Esas fallas son la falla Catedral, que pasa por el Cerro Catedral en este sector, ¿sí?, y la falla del Cerro Otto, que corta al Cerro Otto en este sentido, y se dirige rumbo hacia el sudeste. Ahora bien, es mucho más compleja la geología de la región, hay otras cosas mucho más interesantes para hablar, pero la idea de acá es dar un pantallazo muy breve de cómo es nuestro relieve. ¿Por qué? Porque eso va a explicar muchas características naturales de la región, ¿sí? Por culpa, digo culpa entre comillas, de esta cordillera que ustedes están viendo al fondo, los vientos húmedos del Pacífico se ven obligados a ascender, ¿sí?,
hay un proceso que se llama enfriamiento adiabático, ¿sí? El aire se enfría, es obligado a precipitar y pasa como un viento más seco. Eso nos va a dar, ¿sí? Biomas distintos, ¿sí? No es lo mismo ir a la cordillera, ¿sí? Que ir hacia el este, al sector de la meseta, ¿sí? Vamos a encontrarnos con una estepa, con un ambiente mucho más árido o semiárido, con características distintas. Eso va a hacer que nosotros tengamos paisajes distintos, flora y fauna distintas. Entonces también está en función de lo que que ustedes quieran fotografiar, ver, analizar, estudiar, ¿sí? Qué lugar van a elegir. Por eso es importante entender estas características. Vuelvo nuevamente a la aplicación y quiero que vean esta imagen satelital es actual. Yo ahora les propongo ver esta foto aérea de Bariloche del año 1970 tomada por Linda y van a ver que el casco urbano era muy pequeño, ¿sí? Las zonas del alto recién se estaban empezando a lotear y hacia el oeste no vemos la densidad que vemos hoy en, por ejemplo, la zona de Meripal, ¿sí? Bien, ustedes saben que Bariloche, y si no saben se los comento, tuvo un cambio en su perfil económico. Hoy en día es una ciudad que vive básicamente de la actividad turística, pero que no fue así antes. Y ahora les voy a proponer ver algunas fotos, ¿sí? Que son interesantes para que vean cómo era el pasado de Bariloche. Muy brevemente les resumo la idea de esto. Hasta la década del 20, cuando aparece todo el control fronterizo con las aduanas, las actividades económicas predominantes en la zona eran la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, ¿sí? Por eso hablamos de una economía agro-silvopastoril. Bien, ese comercio se daba fundamentalmente con Chile. Cuando aparecen las aduanas, ese comercio empieza a cortarse. Entonces, Bariloche necesita hacer un cambio en su perfil económico. Y es así como la década del 30 es un punto de inflexión muy fuerte para Bariloche. Aparecen las grandes obras que conocemos, ya a partir de 1940 se inaugura el centro cívico, aparece el Hotel Yao Yao, aparece en el 34 el ferrocarril, en 1934 recién, ¿sí? Hay una serie, un conjunto de hechos que van marcando el destino y el perfil turístico de Bariloche, ¿sí? Hay muchos más hechos que pueden, ¿sí?, ser significativos para señalar este cambio en el perfil económico. Nos quedamos ahora solamente con esto para nombrar solo algunos. Dentro de los riesgos que tenemos en la región, ¿sí?, vamos a encontrar los tsunamis lacustres. Este es el único tsunami fotografiado en Sudamérica, al menos, ¿sí? Ocurrió en 1960, el 22 de mayo de ese año se produjo un sismo en Valdivia, conocido como el sismo de Valdivia, que fue el sismo más grande jamás registrado, ¿sí? 9.5 en escala de Richter. ¿Qué es lo que hace un sismo? Obviamente, ¿sí?, es una sacudida muy grande a la cubeta del lago, eso ha generado deslizamientos, ¿sí?, que indujeron a una ola en superficie, ¿sí? Se está viendo el agua turbulenta, se ve la Modesta Victoria que estaba amarrada como se soltó, ¿sí?, y el muelle destruido. Piensen que había en este sector, ¿sí?, parte del muelle que hoy está a unos 35, 40 metros de profundidad en el lago, ¿sí?, que era de cemento. Esta parte era de madera, ¿sí? Luego hubo que reconstruirlo. Esto fue en 1960. 48 horas después de eso, el 24 de mayo de 1960, esta imagen, que si no fuese en blanco y negro y fuese a color, muchos dirían está tomada en 2011. Bien, el cordón Cauche, quiero aclarar esto porque muchas veces el Puyehue. Hay un complejo que es el complejo volcánico Puyehue-Cordón Cauche, ¿sí? Son como dos sistemas volcánicos muy pegados uno al otro, ¿sí?, están juntos, ¿sí?, y se habla de complejo volcánico, pero cada uno tiene su propia entidad e identidad, ¿sí?, y el riesgo más fuerte para nuestra región está dado por el cordón Cauche, con esa ceniza clara, con erupciones explosivas,
en el año 21-22 hizo una erupción, en 1960, volvió a hacerlo en 2011, tiene cada cierto tiempo erupciones. La otra amenaza fuerte, como saben, es Calbuco. ¿Sí? Calbuco también ha hecho erupciones en el siglo XX y en 2015 volvió a hacer una erupción. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta o algo a acotar, pero si alguno estaba en Bariloche en aquel momento habrá recordado, ¿sí? Lo caótico que fue la caída de ceniza, ¿sí? Hoy ya sabemos mucho más, estamos mucho más preparados, ¿sí? Y la información ya circula, es mucho más horizontal y circula de otra manera, ya sabemos qué páginas mirar, dónde saber, cómo ser para saber que la amenaza está ahí, ¿sí? Esta playa bonita en 1937, ¿sí? Fíjense que si yo pregunto qué van a hacer a Playa Bonita hoy, me van a decir voy a tomar mate, ¿sí? El perfil turístico recreativo que tiene hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasaba en 1937, ¿sí? Les recomiendo visitar el Archivo Visual Patagónico, es excelente, dirigido por Silín, ¿sí? Y tiene obras maravillosas de todo tipo, ¿sí? Que van a encontrarse con cómo era Bariloche en su pasado. Y la verdad que es muy, muy interesante. Fíjense que el paisaje, el análisis que uno puede hacer, no solamente ve la actividad ganadera, que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad turístico-recreativa y residencial que tiene hoy, ¿sí? Con aquel momento donde se ve lo agreste que era el paisaje, ¿sí? Al fondo también el Cerro Campanario. Vamos a la próxima parada. Nos vamos a Yao Yao, ¿sí? Fíjense que estamos todos acostumbrados a ver el Yao Yao, pero no siempre fue así, ¿sí? Muchos creen o creerán que esto se aprovecha un entorno natural, ¿sí? Bueno, quisiera que sepan que es una isla en realidad, originalmente era una isla, ¿sí? Y si lo viéramos hoy desde el aire, en una foto aérea, vamos a ver que fue conectada artificialmente de tierra a la isla para obtener el calado, es decir, la profundidad que necesitábamos para hacer un puerto, ¿sí? El abrigo natural lo tenemos porque es una bahía bastante cerrada, la profundidad solo estaba en la zona de la isla y hubo que conectarla, ¿sí? Para poder aprovecharla. Esto trata también de ser un poco una clase no solamente 100% naturalista, sino muchas veces la idea es cuestionarnos un poquito si todo lo que vemos es tan natural como creemos, ¿sí? Y ahora vamos a seguir trabajando en este concepto y en esta idea cuando veamos algunos riesgos más. Me voy, nos vamos, en realidad nos vamos todos a la próxima parada, ¿sí? Villa Catedral. Villa Catedral, esta foto está tomada en el año 2015, es bastante reciente, un 1 de junio, precipitaciones muy intensas hicieron que se produjera una luz, ¿sí? Es decir, bajó un torrente de agua muy importante con escombros, troncos, ramas, hojas, ¿sí? Lodo, que sepultó parte de la villa, ¿sí? Este fenómeno, ¿podríamos pensar que es 100% natural? Y muchos dirían que sí. Me voy un poquito, ¿sí? El arroyo, ¿sí? Este es el arroyo, en este sector se ubica el arroyo que generó la luz, el problema en 2015. Fíjense, para que piensen un poco si esta área no está intervenida por el hombre o si lo está, y qué puede haber generado esa luz, ¿sí? Piensen que al ser un centro de esquí y buena parte de los terrenos fueron preparados para hacer pistas, la vegetación retiene mucho suelo, retiene mucho la humedad del agua, de la nieve, ¿sí? Parte de la humedad, para que sepan, parte de la humedad
es retenida en la copa de los árboles y se evapora sin llegar al suelo. Y las raíces, a su vez, retienen muy bien al suelo, ¿sí? Cuando yo quito esa cobertura, corro el riesgo de tener algún problema. Bueno, esos problemas tarde o temprano llegaron, ocurrió, insisto, en 2015, y podrían pensar y agregar en el chat para hacerlo más dinámico, en qué otra zona nuestra ustedes creen que pueden ver esto? ¿Dónde tenemos? Sí. No, acá pusieron, Sofía Chacón está en Esquel, porque dice acá en Esquel también parecía una ciudad fantasma con la erupción del volcán en Esquel. Sofía Chacón, cuando vos hablabas de la islita, el islote ahí en Yao, dice eso lo hicieron porque Bariloche es una ciudad turística, ¿no? El unir el islote con el continente. Sí, pero piensen que ya Puerto Pañuelo era un punto importante en las conexiones económicas con anterioridad. ¿Sí? Las conexiones con Chile se hacían a través de Puerto Pañuelo y de la zona de Blest. De ahí el comercio con Chile. Y Puerto Pañuelo ya tenía una entidad importante. Fíjense que ya era un puerto en 1939, donde era la foto. ¿Sí? Si no me equivoco, era del 39. O sea, lo que pasa es que seguramente se iban con una embarcación mucho más pequeña, remando hasta el barco grande que dejaban en la isla y luego ¿sí? Hacían todas las transacciones comerciales. Pero si ustedes buscan, yo ahora, porque surgió esta pregunta, no lo tenía preparado, pero yo tengo un mapa, hay mapas de cómo eran los circuitos comerciales dentro del lago y de qué punto a qué punto. ¿Sí? Claro. Puerto San Carlos era importante, Puerto Frías, Puerto Pañuelo, Puerto Bueno, ¿sí? Puerto Huemul. ¿Por qué? Porque había actividad forestal, porque había actividad agrícola, porque también había actividad ganadera. ¿Sí? Entonces, eran puntos importantes en estos circuitos. Pero, volviendo un poco a esto que estamos viendo, cuando hablamos así de aludes, de iluminaciones, de problemas, ¿en qué se les viene la cabeza? A ver si puedo entrar de nuevo a la imagen. Algo parecido a esto. ¿Dónde lo podrían encontrar? Que todos los años hay noticia. Si quieren pueden escribirlo en el chat. En el Cerroto. Sí, ha pasado en el Cerroto. Muy bien. ¿Dónde más? Es seguro que todos los años, es casi probable que todos los años tengamos en Lago Guillermo, exactamente. Lago Guillermo suele traer problemas serios en la barda del Ñireco. Ya vamos a tocar el tema de la barda también, vamos a hacer un pasaje por ahí. Exactamente. Fíjense que el Lago Guillermo también, la diferencia con el Lago Guillermo, me voy de nuevo voy a ir al Google Earth descargado, para que lo vean. Fíjense que la zona del Lago Guillermo, ¿sí? Camino a Bolsón, ustedes tienen, ¿sí? Problemas en este sector, ¿sí? Acá abajo un arroyo, que es el que a veces obtura el paso de los vehículos. Entonces, acá pueden notar que hay algo raro. Yo acá miro y no veo lo mismo que acá, ¿sí? O que del otro lado, ¿sí? Puedo notar que hay algo raro. Bueno, hay un recurso que es interesante, que tiene el Google Earth, que yo puedo irme para atrás en las imágenes dependiendo hasta qué tiempo quiera ir, porque obviamente que las imágenes satelitales piensen que no son mapas, tampoco son fotos. Es mucho más complejo de explicarlo, pero no por ello menos interesante, lo podemos explicar en otra oportunidad. Pero existen, desde el año 85-86 podemos disponer de imágenes con cierta calidad, ¿sí? Se cargaron a los satélites con sensores que permiten, ¿sí? Rastrear y levantar información de la superficie terrestre. Si me voy al 85 van a ver que pierde bastante la calidad, ¿sí? Pero puedo notar, ¿sí? Que la vegetación era otra, ¿sí? Y cuando vengo en la actualidad, más en la actualidad puedo notar que está faltando mucho. Bueno,
A veces, si la deforestación no la produce el hombre, puede ser que sea producto de un incendio. Entonces, el suelo lo tengo muy poco retenido por la vegetación, y cuando hay grandes eventos de precipitaciones, pueden ser, ¿sí? Acarrear materiales que bajan rápidamente, y en este sector, como pueden ver, yo voy a ponerlo en perspectiva, como cambia mucho la pendiente, ¿sí? Son depositados en este sector, justo donde pasa la ruta, ¿sí? Fíjense que ahí tienen el sector de donde viene, si lo pueden ver, espero que lo puedan ver, voy a sacar un poquito más, ahí lo tienen, ¿sí? Esta es la cuenca de donde viene toda la precipitación, el exceso de lluvia, el deshielo, ¿sí? Y trae los problemas que conocemos. Me voy un segundo a la presentación, porque hay algo que a Bariloche caracteriza mucho, sobre todo por el Cerro Catedral, su nombre, ¿sí? En este sector que están viendo acá, hay una serie de agujas, que son las que voy a compartir en la siguiente imagen que se pueden ver en el flyer. Bueno, esta es una típica imagen de montaña de Bariloche. Generalmente, nuestra región fue moldeada mucho más recientemente por glaciares. Los últimos glaciares se retiraron hace unos 18.000 años, ¿sí? Hace bastante poco en términos geológicos. Recién estaban hablando de las distancias que había y cómo son las distancias relativas y cómo uno pierde muchas veces la noción de escala. Bueno, lo mismo pasa con el tiempo, ¿sí? 18.000 años en la historia geológica de la Tierra no es nada, ¿sí? Es como si los glaciares se hubiesen retirado hace nada. Bueno, nos dejaron paisajes muy particulares, entre ellos agujas. Estas agujas tienen un origen glaciario combinado también por el tipo de roca, que es una roca muy dura, muy difícil de erosionar, ¿sí? Es una roca que llamamos granito, ¿sí? Y eso hace que se mantengan así tan firmes y tan con esa forma. Es muy común encontrar en la montaña este tipo de lagunas, ¿sí? Son lo que llamamos lagunas de circo, se forman en la cabecera de los valles. Generalmente muchos de nuestros refugios de montaña están ubicados en estas zonas. No es casualidad, ¿sí? Da uno de los paisajes más lindos. Ahora bien, quiero que vean la influencia que han tenido los glaciares en nuestra zona, que nos dejaron un montón de cabeceras como redondeadas, ¿sí? Fíjense que todas nuestras cabeceras de los valles están todas redondeadas. Muchas de ellas tienen estas lagunas. Acá podemos ver otra, ¿sí? Cuando estaban los glaciares, ¿sí? Esta zona era una zona de acumulación y es lo que llamamos un circo glaciario, ¿sí? Hoy en día, solamente de esa última glaciación, quedan algunos remanentes en lo que es el Cerro Tronador. En esto nos vamos a detener. Hay una parada exclusiva del Cerro Tronador que nos vamos a detener un ratito, pero lo vamos a dejar para el final porque quiero ver si ahí tienen preguntitas y es por ahí. Como es una de las veces de Bariloche, está bueno por ahí dejarle un ratito de tiempo al final. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que no haya quedado... Micaela Crave pregunta, cuando vos hablaste de la luz en Villa Catedral, dice, entonces, ¿la luz de Villa Catedral no fue un 100% natural? Y yo no podría atribuirlo a que sea 100% natural si nosotros modificamos mucho el medio, ¿sí? En el que forma parte de la cuenca de ese arroyo. Yo diría que hemos sido responsables en parte del fenómeno. Obviamente uno no puede hacer que llueva más o menos, por lo menos hoy en día en Bariloche, ¿sí? No tenemos control todavía sobre eso. Pero de haber sido un ambiente 100% natural, quizás no hubiésemos tenido eso, o por lo menos no con la dimensión que tuvo, ¿sí? Está bien. Y acá José Jiménez dice, ¿qué son las cabeceras? La cabecera es las partes más altas de una cuenca, ¿sí? Fíjense, una cuenca, vamos a tomar un ejemplo pequeño de algún curso de agua
medio chiquitito. A ver qué nos sirve. Acá. Fíjense, yo tengo una zona, ¿sí? Está dividida por divisores, lo que llamamos divisores de agua, ya que esto me voy a tener ahora un segundito en eso también. Acá, si todos pueden ver, corre un arroyito, ¿sí? Y termina en este sector. Ahora bien, todo el agua que llueve, la nieve que cae, que se derrite, ¿sí? El exceso que no es absorbido por el suelo va a escurrir. Bueno, toda la superficie de escurrimiento que llega a un curso de agua, lo llamamos cuenca, ¿sí? Las partes más altas de una cuenca, ¿sí? Son como las cabeceras. En este caso, vamos a una cuenca un poquito más grande, para que se note bien. A ver, acá tenemos las cabeceras de Ñiriguau. Este es el río Ñiriguau. Este sector es de cabecera. Son las partes más altas, ¿sí? Hay numerosos arroyos que terminan en el río principal. Generalmente la cuenca toma el nombre del río principal, y es esa superficie que está escurrida, ¿sí? Por un río. ¿Sí? Más al sur voy a encontrar la de Pichileufu, y ustedes van a decir, pero eso sería una subcuenca, porque en realidad todo forma parte de un río mayor que es el Limay. Exactamente, ¿sí? Toda esta superficie, salvo, ahora me voy a detener un poquito qué es lo que pasa, terminan en el río Limay, por ende en el Atlántico a través del río Negro, ¿sí? Entonces es una vertiente atlántica. No sé si alguien prestó atención que cuando vamos por la Ruta 40, hay un cartelito en este sector que dice divisores de agua. Si en este sector van a encontrar un cartelito que dice divisores de agua, pero acá, ¿qué quiere decir? Si es toda zona baja. Yo paso por una zona que la veo, de hecho se nota acá que no hay ninguna montaña ni nada, dice divisores de agua. Bueno, sucede lo siguiente. Piensen, el lago Gutiérrez desagua en un arroyo que es Gutiérrez, que termina en el lago Nahuel Huapi. A partir del lago Nahuel Huapi nace el río Limay, que se junta con el Neuquén, forman el río Negro y terminan en el Atlántico. De este lado, yo tengo el lago Mascardi. Y si empiezo a seguir qué pasa con el lago Mascardi, voy a decir que el Mascardi es parte de la cuenca del río Manso. El río Manso se junta con el Puelo y terminan en el Pacífico. Son de vertiente pacífica. Entonces acá hay una divisoria de agua en esta zona. Aunque parezca bajita, ¿sí? Hay agua que escurre para este sector y hay agua que escurre para este otro y terminan en dos océanos completamente distintos. ¿Sí? Por eso es que tenemos una divisoria de agua en este sector. Este fue un aporte importante de Perito Moreno cuando teníamos que dividir, teníamos que trazar los límites con Chile. Sí, bueno, a ver, acá la divisoria de agua no sigue la línea de altas cumbres, puedo encontrar zonas relativamente bajas que me actúan como divisoria de agua. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo claro. ¿Sí? Siempre tenemos la idea de que, nos queda la idea de que, bueno, todos los ríos de Argentina terminan en el Atlántico. No, en realidad en Patagonia tenemos ríos que terminan en el Pacífico, y el río Manso, muy cercano a nosotros, es uno de ellos. ¿Sí? No sé si quedó claro el concepto, José, si querés que ejemplifique de nuevo, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tenemos acá otra pregunta. Marina Yael dice, el Cerro López también es un circo glaciario, ¿no? Bien, el tema del López es probable que haya tenido pequeños circos en estos sectores, acá, pero por la percepción que solemos tener, me voy de nuevo al otro, que es donde yo lo puedo torcer. Cuando uno lo ve, da la sensación, ¿sí?, que esto fuese un circo. Es muy probable que haya tenido circos en sector de la cabecera, acá en el sector más alto, que haya habido un pequeño circo donde está la pequeña laguna, si alguien fue, ¿sí? Pero decir que todo esto haya sido un circo es como demasiado arriesgado, ¿sí? Sobre todo para lo que es el conocimiento actual. Es probable que en las zonas más altas sí haya habido circos, ¿sí? Era el lugar donde se acumulaba la nieve en exceso, después por gravedad, cuando se compacta, forma hielo, ¿sí? Y el hielo corre en función de la gravedad, ¿sí? Para que se den una idea, las masas de hielo que bajaban del tronador seguían los cursos
fluviales, cursos de ríos que estaban anteriormente, ¿sí? Fueron avanzando por los valles, y había, cuando llegaban a este sector, parte se desviaba hacia el sur, parte se desviaba del hielo hacia el noreste, ¿sí? Atravesaba lo que es el brazo del Mascardi, el valle de donde está hoy el lago Gutiérrez, y teníamos un problema. En este sector, ¿sí? Del Cerroto, vamos a encontrarnos con rocas muy duras. La zona de la piedra Augsburg es muy dura, entonces el hielo no podía romper con eso y se bifurcó. Es decir, parte se fue hacia el colector principal, que es el Nahuel Huapi, y parte del hielo quedó en este sector, ¿sí? Uno de los vestigios que dejan en su frente los glaciares se llaman morenas. Son como un sistema de lomadas, ¿sí? Como colinas. Si ustedes se fijan, Arelauken, ¿sí? Que es de esta zona que estamos acá, está en un sector más alto. Está como una, si vienen por la ruta viene de la zona del alto, subiendo y luego baja. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos poner en perspectiva, y ahí lo van a notar. Es como muy suave, pero lo que está estudiado es que muy probablemente se haya estacionado parte de la masa de hielo acá, en este sector, formó este sistema de colinas, el hielo glaciario, ¿sí? Y es lo que vemos hoy como las zonas más altas de Arelauken. El colector principal, les decía, de hielo, era todo lo que es el Nahuel Huapi, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde terminaban los hielos? Donde hoy está como encerrado el lago. Fíjense que cuando ustedes van por la ruta para el lado de Neuquén, atraviesan unas colinas, ¿sí? Están en una zona media alta cuando cruzan el río Limay, y luego bajan, quizás acá lo pueden notar, fíjense que parece como una especie de colina curvada. Bueno, hasta acá llegaban los hielos, ¿sí? Estoy hablando del máximo glaciar, fue hace 25.000 años aproximadamente, ¿sí? O sea, hace 25.000 años los hielos llegaban hasta esta zona, ¿sí? Entonces hoy vemos todo este sistema de colinas. Fíjense que cuando estamos saliendo a Bariloche, vemos el lago, lo vemos todo medio un poquito desde arriba, y luego tenemos una bajada hasta el cruce con Villa Langostura, ¿sí? Esto también tiene una explicación glaciaria, no nos vamos a meter demasiado ahora en eso, pero la idea que quiero que se lleven que nuestra zona está muy moldeada en su paisaje por glaciares, ¿sí? Acá hay una pregunta que tiene que ver con eso también, de Mercedes Flores, dice, ¿el catedral tiene esa forma tan distinta por la erosión y la altura? Sí, algo les comentaba recién acá. El catedral está en una formación geológica que es de rocas muy, muy duras. Hablamos de rocas de granitos, de rocas ígneas en realidad, como granitos. También están formadas por rocas metamórficas. Esas rocas son muy duras de erosionar, ¿sí? Y pese a que el hielo tiene un poder de erosión muy, muy grande, ¿sí? Igualmente dejaron esos vestigios, ¿sí? Dejaron agujas, ¿sí? Como parte también de la influencia glaciar en la región, ¿sí? Todo esto tiene una explicación mucho mayor, se podría profundizar si les interesa en otro EDI o en otro, ¿sí? Pero yo creo que se lleven la idea que es sumamente complejo la geología y la geomorfología, ¿sí? Que explican muy buena parte de las características naturales de nuestro ambiente, ¿sí? Pensar que acá había espesores de hielo de 1000 metros cuesta muchísimo. Nos cuesta a nosotros pensarlo, ¿sí? Que la última glaciación había espesores de hielo enormes, ¿sí? Podemos estimar en la zona del lago Fría unos cerca de 1200 metros de hielo aproximadamente, y más también, ¿sí? Entre el fondo del lago y el nivel a donde se estima que llegó el hielo, podemos estar hablando de más de 1000 metros de espesor de hielo, ¿sí? Y no estoy hablando hace mucho para nosotros, pero estoy hablando geológicamente hace nada más y nada menos que 25.000 años. Los hielos se retiraron de estas zonas, es decir, se derritieron hace unos 18.000 aproximadamente. ¿Sí? Otra pregunta. Sí. Sofía Chacón dice, perdón, pregunta para alguno de los que estamos escuchando, ¿el río Limay es el que separa Neuquén de Río Negro o nada que ver? Sí, exactamente. Fíjense que en el Google Earth ustedes pueden
Al costado tienen, si les interesa descargarlos en sus computadoras, tienen una serie de herramientas, pueden tildarlos de tirar. Acá, por ejemplo, si destildo fronteras y etiquetas, me va a desaparecer la línea de separación entre las provincias. Si lo activo, lo puedo ver. Y me aparecen los nombres de las localidades, ¿sí? Yo puedo activar o desactivar en función de qué me interesa ver. ¿Sí? Fíjate que la línea sí va acompañando todo el río, ¿sí? Incluso si me estiro y me voy hasta Neuquén, lo voy a ver, ¿sí? Cómo va siguiendo la línea, en este caso una línea azulcita, ¿sí? Celestita clarita, ahí tenemos los límites de la provincia. ¿Alguna otra pregunta, Masu? ¿Que podamos responder? No, pide disculpas, no, al contrario, para eso estamos. Y eso es lo que queremos. Toda pregunta es bienvenida. Sí. Así que vayan formulándolas así como venimos ahora, que es mucho más lindo y más dinámico. Bien, me voy a la presentación, ¿sí? Esta parada es la del vertedero. Recién les decía, así que me vino bien la pregunta, la zona del vertedero está ubicada en una zona un poquito más alta, ¿sí? Cerca del Cerroto, y está ubicada primero la historia era antes una cantera originalmente, se trajeron materiales para construcción de ruta. Lo importante es que se aprovechó, o se mal aprovechó, que quedará a criterio de cada uno, ¿sí? Esa depresión que quedó, ¿sí? Para disponer, para disposición final de residuos, ¿sí? Nosotros podemos pensar lo siguiente: si en un principio por ahí no se tomaron todos los recaudos para proteger, porque siempre hay líquidos contaminados que se van filtrando en el suelo, podemos pensar que si no se tomaron siempre las medidas necesarias para evitar esa infiltración, buena parte del sector cercano podría estar contaminado, ¿sí? En sus aguas subterráneas. Pero está en un sector más alto y no sabemos bien si esa contaminación puede estar llegando eventualmente al lago Gutiérrez, ¿sí? Entonces, hay un problema en la disposición, es una deuda pendiente que tiene Bariloche con el tema de disposición final de residuos. Han salido notas incluso de una agencia austríaca que decía que estaba entre uno de los 50 más contaminados del mundo. Digamos, hay cuestionamientos a eso también, porque hay partes de todos lados. Hoy en día sabemos que la cosa está, si se quiere, un poquito mejor, que parte se recicla, digamos, y eso es muy, muy saludable. Lo que sí falta es una campaña de concientización colectiva para hacer una buena separación de residuos y que no llegue, evitar que llegue la mayor cantidad de residuos posible. Eso se puede trabajar en casa y es una tendencia muy fuerte el tema de la educación ambiental en las escuelas, ¿sí? Es como para pensar con qué podemos hacer nosotros en casa, si todo lo que es orgánico lo podemos ya disponer en nuestros hogares para hacer compost y eso no llegue, es mucho menos lo que estaría llegando y es un beneficio también para el hogar de uno, digamos. Lo dejo abierto como interrogante. Pero piensen que, digamos, hay mucho de lo que se puede hablar de cuestiones ambientales en Bariloche y no solamente con el vertedero, ¿sí? Erika pregunta, ay, se me fue. ¿Y por el aire también contamina o no? Si estás cerca y hay olores, sí. Los olores son parte hay notas de diarios que han levantado, puedes buscar si querés, información de olores en barrios cercanos o de roedores, ¿sí? También me han comentado algunos biólogos que como se alimentan muchos roedores y muchas aves, sobre todo gaviotas, esas gaviotas después van a los lagos, ¿sí? Pueden ser que en sus patitas estén llevando microorganismos, parásitos, ¿sí? Y eso puede ser un factor de distribución de enfermedades bastante serio e importante, ¿sí? Entonces es como para tener en cuenta, ¿sí? A ver, no es un problema solamente de Bariloche, en todos los vertederos del mundo vamos a encontrar estos problemas, ¿sí? Salvo aquellos que están hechos y pensados como para solamente disponer de aquellos residuos o que reciclan gran parte de su basura. Hay
son pocas todavía las ciudades en el mundo que tal vez tienen basura cero, es decir, reciclan 100% lo que se tira, ya sea para hacer compost, ya sea porque desarman, no sé, las baterías y utilizan todas las partes, es decir, tengo entendido también que ya los canadienses están haciendo minería de basurales, es decir, están escarbando lo que ellos mismos tiraron hace mucho tiempo y están reciclando parte de eso que tiraron, ¿sí? Entonces, era algo por ahí, hace años, impensado, pero que ya se está empezando a hacer. Y está bueno porque son formas de lo que llamamos remediar, ¿sí? Pero a ver, quiero sacarle fotos a las gaviotas, voy al vertedero, y no te lo recomiendo. Lo puedes hacer de la ruta, no te van a dejar entrar al vertedero, pero digo, uno ve pasar aves todo el tiempo en la zona, pero no es el lugar ideal para ir a hacer avistaje de fauna, ¿sí? Hay muchos lugares más recomendables y lindos. Sofía pregunta si la contaminación incide en la poca vegetación que se ve en la presentación en los alrededores del vertedero. No, eso puede ser porque haya sido talado. Todo lo que está acá se taló, se preparó el terreno para ya disponer de... piensen que, esto es por ahí más pregunta para los biólogos, pero piensen que en función de esta distribución de precipitaciones, ¿sí? Es decir, llueve mucho más en Chile y en la cordillera, y a medida que nos alejamos las precipitaciones disminuyen, entonces yo ya empiezo a tener no tanto bosque, sino un bosque de transición, un ecotono, que se llama, es decir, una transición entre el bosque propiamente dicho y la estepa, ¿sí? Y a veces aparece bosque mucho más bajo, menos denso, ¿sí? Entonces puede ser que encuentre superficies que no se vean 100% cubiertas o con una cobertura vegetal muy distinta a la que podemos encontrar en el bosque ya de la cordillera propiamente dicho, más cercano al límite, ¿sí? Pero lo que vemos acá es que es un medio ambiente totalmente modificado, ¿sí? Otra opción que tienen para acercarse a los lugares y planificar sus salidas, tienen la opción de ver fotos, ¿sí? A ver, si yo activo acá la pestaña fotos, fotografías, puedo venirme a esta zona, a ver si encuentro alguna foto, que alguien que haya subido alguna foto en este sector del vertedero. Todavía no cargó, está cargando. Pero a ver si me gusta este lugar, entonces ustedes pueden probar. Acá hay una foto, no sé si lo va a subir rápidamente porque por ahí está demasiado colapsada de cosas. Sí, esta es una vista desde este lugar donde puso hacia la cordillera, ¿sí? Pero no está tan cercano al... a ver acá. No está tan cercano al vertedero. Acá hay una propiamente dentro del vertedero, a ver si se puede ver. Bien, acá tienen una imagen propiamente del vertedero, ¿sí? Ahí se ve que son restos de poda, aparentemente. Bien. Me estaba por ir a Cerroto. Cerroto lo elegí porque, esto es una opinión personal, me parece que a Cerroto, entre todos, lo vamos a tener que cuidar muy bien, porque va a ser como el gran pulmón verde urbano, ¿sí? Fíjense que la ciudad de Bariloche ha crecido, algo hablamos al comienzo, ha crecido hacia el oeste, ha crecido desde el kilómetro 10 más o menos, desde este sector que estoy marcándoles, ¿sí? Está creciendo fuerte hacia el lado de los Coihues, ¿sí? Toda esta zona ya está poblada, bastante poblada, estoy hablando de Villa La Gutiérrez, Alegauquen, Lomas del Cauquén, ¿sí? Y hasta el barrio El Pilar, digamos, ya está toda esta zona prácticamente poblada, más densa o menos densa, digamos, nos quedó como una isla verde el Cerroto, como un espacio verde, como una especie de pulmón. Entonces es interesante porque cuanto más lo cuidemos, va a ser más interesante. La idea es que se lo saque acá, es un ejemplo muy lindo para elegir qué quiero fotografiar. Si yo quiero fotografiar un verde, un bosque mixto, voy a tener que buscar una ladera sur, ¿sí? Hay algo que llamamos solana y umbría, es decir, las caras, las laderas de las montañas que miran hacia el norte están mucho más expuestas al sol. Eso cambia mucho los patrones de humedad del suelo, ¿sí? Por ende, las plantas
hay plantas que necesitan quizás más radiación solar. Entonces, este ambiente es ideal, por ejemplo, para el ciprés. Si quiero fotografiar un buen ciprés, lo voy a tener que buscar a la cara norte, ¿sí? Donde voy a encontrar la mayor parte del bosque de ciprés. ¿Por qué? Porque el ciprés es un árbol que le gusta mucho el sol, ¿sí? Se adapta muy bien, incluso también a la altura, a los distintos relieves, ¿sí? A los relieves muy quebrados también vamos a encontrar. Entonces, pero de hecho se nota la diferencia con la cara sur. La cara sur tiene otras características, va a notar un bosque más mixto, ¿sí? Donde va a haber, por supuesto, cipreses, pero en menor cantidad, ¿sí? Piensen que cambia mucho la vegetación, la nieve. A veces pasa que van a ver que en la cara norte una montaña perdió la nieve, pero en la cara sur todavía la conserva, ¿sí? Eso es porque el sol sale del este, se pone del oeste, pero la inclinación a la que lo tenemos siempre viene como del norte. Siempre lo vamos a ver mirando para el lado del agua, el sol. Por ahí en verano vamos a tener que levantar un poco más la cabeza, porque lo vamos a tener más arriba, ¿sí? Pero lo vamos a ver más en el horizonte en invierno. Ahora, si se asoman, lo van a ver que sale del este al oeste y lo van a ver siempre como más hacia el horizonte. Si no van a tener que levantar tanto la cabeza de tenerlo arriba, ¿sí? Pero eso hace que impacte mucho más directamente en las laderas, ¿sí? De las laderas norte, que llamamos desolana, que están expuestas al sol, y las que no están tan expuestas, en este caso las del sur, las llamamos de umbría, ¿sí? Y acá está lo que planteaba, si no me equivoco, José. Tenemos un arroyo que es complejo, ya había documentos a fines de los 70 que decían que esta zona no había que poblarla porque tiene un riesgo hídrico bastante importante. Por suerte la zona no fue 100% poblada todavía, pero sospecho que todos pasaron por Esandi. Quiero que me anoten qué características tiene Esandi, quienes la transitaron. Miro el chat. ¿Transitaron Esandi extremo a extremo? Niveles diferentes. Bien, Erika. ¿Todos notaron eso? ¿No notaron que tienen como escalones? Bueno, van, baja un poco, siguen, baja un poco, ¿sí? Bien, eso es parte de procesos fluviales que tienen ya bastante tiempo. No sé si todos notan, en este caso, una marca, ¿sí? De este lado, otra marca, otra más, ¿sí? Son distintos niveles. Les voy a enseñar una herramienta que tiene el Google Earth. Me voy a parar acá. Fíjense que acá al costadito tiene una personita. Si yo lo arrastro, piensen que esto le encanta a los chicos. Se me va a activar el Street View, es decir, la vista de calle. Va a ir solo. Una vez que yo lo solté donde quiero, va a ir solo. Me va a llevar hasta que se convierta en foto y me lo va a mostrar. Bien. Entonces, si alguien no recorrió Sandy, lo va a hacer ahora. ¿Sí? Yo voy por Sandy y fíjense. Atrás del auto no veo que siga la calle. Evidentemente baja. Dejo de avanzar y no sé por qué. Ahí noto. Bien, ¿se nota el escalón? ¿Lo pueden ver todos? Fíjense en el cordón, se nota perfecto. Sí, sí, se nota, profe. Esto es, son procesos que llamamos fluviales, es decir, formados por el río, en este caso el arroyo Ñireco, ¿sí? Quiero salir de acá, pero no quiero hacer ningún lío. Me voy a la imagen. ¿Qué es lo que sucede? El río tiene una dinámica propia. Gradualmente, si veían, ha dejado marcas más hacia el este y actualmente está corriendo más hacia el oeste. Y en esa margen, que es la margen oeste, la margen izquierda, siempre los ríos se señalan en función de cómo corre. Si corre, me paro como corre el agua y digo la margen derecha o margen izquierda, ¿sí? Así es como lo decimos. La margen izquierda, que es la del oeste, ¿sí? Tiene una pendiente más abrupta que la van a ver en esta imagen. ¿Qué pasa? Cuando llueve mucho, ¿sí? Estas laderas son bastante inestables y pueden generar derrumbes, por eso esta zona está recomendada no ser poblada. Fíjense que el río, que erosiona bastante, se está comiendo parte de los cimientos de este tapial y este galpón, ¿sí?
se ha defendido, a veces se defiende, se ponen estos, lo han visto, no sé si lo han visto en la ruta 40, Camino Bolsón, a la altura de la Gutiérrez, hay como unas jaulas con rocas, con todas piedritas acomodadas adentro, se llaman gaviones, y sirven para proteger de la erosión. Bueno, muchas veces los defendemos, pero la fuerza del río, la dinámica de los ríos son tan importantes que no alcanzan. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si pasan por abajo del puente, si pasan van al Inahuapi y miran el puente del río Niguau, si se fijan, han puesto estos gaviones, estas jaulas de rocas para proteger de la erosión del río, pero ya están todas desacomodadas de nuevo. El río tarde o temprano recupera su dinámica y, digamos, hace que las cosas se vuelvan más complejas. Me voy de nuevo, para terminar de cerrar con la idea. Entonces, toda esta zona fue bastante poblada, ¿sí? Y se han poblado áreas de riesgo. Hemos construido en lugares que son sumamente riesgosos para vivir, ¿sí? Por eso, me voy, en realidad, perdón, me voy de nuevo al índice, quiero que me lleve solo, si lo hacemos más fácil, me va a llevar al tronador. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Esas imágenes están tomadas del Ñireco, están tomadas en el año 2004, cuando fue un evento de precipitaciones muy importante y el arroyo cobró bastante fuerza y ahí es cuando se produjeron estos derrumbes, ¿sí? Bien. Acá estoy viendo al monstruo, ¿sí? Tenemos el tronador tiene una masa de hielo bastante importante, 4 glaciares son muy reconocidos, ¿sí? El único glaciar cuya agua cuando se derrite, digamos, forma el río Frías, y por ende va al Nahuel Huapi, es el único que es de vertiente atlántica, el resto termina en el Pacífico, ¿sí? Ya sea a través de arroyos y ríos chilenos, ya sea a través del río Manso, pero el único glaciar Frías, a través del río Frías, es el único que desagua en el Atlántico. Algo vimos recién, ¿sí? ¿Todos conocen? Si quieren, pueden anotarlo en el chat. ¿Cuántos conocen el tronador? Yo sé que mucha gente en Bariloche no lo conoce. ¿Cuántos de ustedes han ido al tronador? Yo, bien. ¿Alguno no? Creo que todos están familiarizados. Yo no. Bien, yo no. Bien. Es muy recomendable ir, ¿sí? Espero que, ojalá que esta clase te sirva, este ratito que estamos dedicando, ojalá te sirva para entenderlo. Fíjense que tenemos una masa de hielo importante, este es el glaciar Manso, pero tenemos, ¿sí? Me voy al otro, me olvido que ese no se puede inclinar, ¿sí? Yo lo tenía preparado temprano, pero terminamos paseando por todos lados. No sé si notan en la imagen que yo tengo el glaciar, ¿sí? Hay una caída muy abrupta, el hielo avanza, porque avanza por gravedad, bloques de hielo se van desprendiendo, ¿sí? Y forman un nuevo glaciar, ¿sí? Es decir, tenemos un glaciar alpino y abajo un glaciar regenerado. Se nota bastante hielo y después se pone bastante negro. Esto es hielo con mucha roca, ¿sí? Con material de distinto tamaño, fíjense que se notan las grietas en el hielo, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, estamos en la zona de derretimiento, lo que llamamos zona de ablación del glaciar. Entonces, como se pierde mucha masa de hielo, lo que notamos muy fuertemente es el material que está transportando el hielo. Por eso lo vemos con ese color tan característico. Y ustedes se preguntarán, ¿creen que el glaciar siempre llegó hasta acá? ¿U ocupó más superficie? Respuesta al chat. Pongan, ¿lo mismo o más? ¿Siempre estuvo igual o más? A ver si los puedo tomar en el chat. Más. ¿Cómo se dan cuenta los que dicen más? Voy al mío. Dicen más. Les digo, sí, está perfecto. ¿Cómo se dan cuenta? Por el espacio que hay. Bien, la forma, la geoforma que hay, me puede estar indicando algo. Es decir, yo tengo una especie acá de
espacio. Fíjense que ni siquiera todavía fue poblado por especies vegetales, ¿sí? Sino que noto que acá evidentemente algo sucede. De esta laguna, exactamente esta laguna antes no existía, vamos de nuevo, vamos al 85. Bueno, se va a tomar un tiempito y nos va a mostrar que toda la zona que más o menos estábamos sospechando que podría estar cubierta por hielo, efectivamente lo estaba. ¿Sí? No tiene una gran calidad porque es la imagen de 1985, esta es de diciembre del 85. ¿Sí? Si me vengo en la actualidad, puedo compararlo y notar cómo desapareció buena parte de esa masa de hielo. Ojo que no desaparece solo en extensión, desaparece también en altura. Vuelvo a la imagen, fíjense cómo ocupaba y llegaba más hasta la zona donde están los árboles actualmente. ¿Sí? Presten atención a este sector y van a ver cómo el hielo estaba más alto. Fíjense que es mucho más delgado. O sea, cuando perdemos masa de hielo, el volumen nos está importando, no solamente la extensión, ¿sí? Sino que en altura también perdió. ¿Sí? Esta masa de hielo era mucho más grande. Bueno, actualmente tenemos esta laguna, y con esto quiero cerrar un poquito, para cerrar con el tema riesgos, es, en el año 2000, en mayo de 2009, hubo un evento, no sé si muchos se acuerdan, puede ser que haya sucedido algo similar a lo que están viendo en esta imagen, es decir, que mucho hielo, iceberg, que está en esta laguna se hayan acumulado, ¿sí? Y se sumó un evento de precipitaciones muy grandes en mayo de 2009. Eso hizo que el nivel del agua se elevara de este lago y llegó un momento que no se pudo contener más y bajó muy abruptamente. ¿Sí? ¿Notan que falta vegetación, que es raro todo esto? Que hay como una cicatriz acá, ¿la notan? Espero que la puedan notar. Sí. Los voy a invitar, gracias por la respuesta, los voy a invitar a que nos vayamos un poquito antes en el tiempo. Nos vamos a, si este evento fue en 2009, vamos a marzo de ese año, y noto que estaba todo cubierto de vegetación y el río tenía un curso muy definido. Me quedé en el 85. En la actualidad noto, ¿sí?, que algo pasó. Voy a mi presentación, ¿sí? Quiero que vean lo que sucedió. Buena parte del hielo, esta foto es bastante viejita, pero bajó, ¿sí? Y barrió con todo el agua, la masa de agua, hielo barrió con todo. Y van a ver, por ejemplo, se llevó un puente en Pampalina, ¿sí? Incluso hay registros de personas que dijeron ver fragmentos de hielo muy pequeños flotando en el lago Mascardi. Para que se den una idea, llegó hasta el lago Mascardi la masa de hielo en fragmentos muy pequeños, pero para que se den una idea, avanzó por todo el río hasta llegar al Mascardi. ¿Sí? Piensen que el tramo superior del río Manso, desde los hielos del Tronador hasta la desembocadura en el Mascardi, ¿sí? Ese es el tramo superior del río, ¿sí? Bueno, hay testimonios que dicen que el hielo llegó, fragmentos muy pequeños de hielo llegaron hasta el lago Mascardi, ¿sí? Eso tiene un nombre, lo pueden ver acá donde lo estoy señalando, está en inglés, se los voy a traducir un poquito mal, pero sería inundación por colapso del lago. ¿Sí? Es como que este pequeño lago que estaban viendo acá ustedes, ¿sí? Es como que elevó su nivel y cuando no pudo ser contenido más, bajó muy abruptamente, ¿sí? Esto es también un riesgo que no se había visto en Bariloche, pero que en 2009 se hizo presente. Quiero ver si lo puedo ver con una imagen más detallada, a ver si me puedo ir acá. Justo tiene nubosidad. 2008, ya me va. A ver, ¿cuál es la? Estoy tratando de ver si me cambia alguna. Aquí hay más. Ahí está. 12 de 2008. Diciembre de 2008. No puede ser. Justo tiene nubosidad. Bueno. Antes había mejor calidad de imagen y se podía ver bien la comparación de cómo faltaba, ¿sí? Cómo estaba la vegetación. Lo podemos ver igualmente en grandes rasgos
la del 85 comparada con la actual, ¿sí? Y los cambios que hubo. Bueno, a veces esos cambios son naturales y uno puede pensar, bueno, acá hubo un incendio, algo no, en realidad hubo otro fenómeno y está muy bien documentado lo que sucedió. Así que, bueno, con esto quería cerrar, quería mostrarles un poquito lo que es una herramienta como Google Earth, ¿sí? Para que puedan aplicar en su vida, en sus aulas el día de mañana, para que sirva como una aproximación a que nuestros niños puedan amigarse y familiarizarse con el mapa, y a veces habrá que usar el Street View, la imagen esta de la personita, y acercarlo a la calle, porque así van a buscar la casita de su casa, la casita de sus compañeros, lo que sea, y es una forma de que se amiguen con la cartografía en general, con la representación de la Tierra, que es algo que cuesta bastante. Así que bueno, les agradezco la atención, y cuando quieran me contactan, hablamos, charlamos y podemos dar una suerte de nivel 2, pero dedicado exclusivamente al programa y a sus usos, así que es cuestión de que coordinemos algo en otra oportunidad. Agustín, nosotros agradecidísimos, ha sido un paseo realmente llamativo, con muchísimas cosas para ver y observar y aprender a mirar, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo todo el paseo guiado que nos has realizado. Por supuesto que el agradecido soy yo, es mi primera experiencia en UNEDI, y me han invitado y me han dado este lugar, así, bueno, la verdad es de una, sí, como con total y absoluta confianza, que la verdad que es un compromiso muy, muy grande, tratar de responder y de la mejor manera.